Nos mueve el amor por México. Ricardo Correa, locutor comercial que ha trabajado en Vox FM, Código 100.9 y los 40 principales. Realizó una maestría en cine que hizo en Nueva York. Cabe destacar que participó en varios doblajes, uno de ellos en la película Memento, con el personaje principal interpretado por Guy Pearce, y en la segunda parte de Las Crónicas de Narnia, donde dobla la voz del príncipe de Caspian. Por otra parte, se caracteriza por su gran desempeño dentro de la televisión, por ejemplo, en el canal Telehit. Y si bien algunas de sus presentaciones en pantalla más importantes son MTV, los Emmy y los MTV Movie Awards. Si bien no solo su voz era un gran talento que lo define, también ha sobresalido como fotógrafo, tomando fotos para la Semarnat, Franklin Covey y campañas de celulares en Australia. Actualmente, gracias a su talentosa voz, ha recorrido un camino que lo ha llevado a ser la voz oficial de gobierno federal, prestando también su voz a Unifón, Superama, Kentucky Fried Chicken, Ciel, entre otras campañas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos sintonizan una vez más. Mi nombre es Abner Reyes y me encuentro con mi compañera Gaby Gaona. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Estoy hablando de Ricardo Correa, que es un locutor muy reconocido aquí en la Ciudad de México. Ricardo, qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Muchas gracias, chavos. Un gusto. Pues empecemos con esta pequeña entrevista. Si bien sabemos que te gustaba lo que era un poquito el cine, sin embargo terminas con lo que es la locución. Dinos, ¿qué nos puedes comentar respecto a las diversas áreas que presentan los medios de comunicación? Pues mira, el cine, como tú bien lo dices, yo estudié mi maestría en cine en Nueva York, en NYU, y yo siempre de chavito pensé que iba a hacer películas y que la locución iba a ser como un hobby. Siempre pensé y quería estar en radio, pero pensé que iba a ser un hobby y terminó siendo todo lo contrario. Yo creo que también mucho depende de las circunstancias. Con lo que te quiero decir es, porque en ese momento, que era a finales de los 90, principios de los años 2000, había muy poquitito cine, se producían 3, 4 películas al año. Entonces obviamente todo el crew también era muy restringido. Haz de cuenta que desde los asistentes o los de sonido eran los mismos los que hacían las 4 películas prácticamente, los de arte, los asistentes de dirección. Entonces era muy difícil entrar a ese medio porque eran los mismos. Todos terminaban haciendo publicidad y era, cuando quieres hacer cine es como que lo que menos quieres hacer, quizá para que tengas algo de dinero, pero tú quieres hacer cine. Era muy difícil y yo afortunadamente entré desde mucho antes al mundo de la locución. Entonces yo ya tenía un nombre en ese momento y aunque yo quería cine y luchaba, iba y hacía hasta lo imposible, terminaba siempre que me llamaban cosas de locución. Me llamaban para radio, me llamaban para comerciales, me llamaban para doblaje, todo el tiempo. Afortunadamente fui como muy solicitado, entonces pues ya, seguí en ese rubro y la verdad es que me encanta. Yo creo que es muy circunstancial. Al final de cuentas, en lo que estamos está así saturado y sí tenemos nuestras metas y sí hay que perseguirlas y se nos cumplen, pero también hay que abrir un poquito la mente y a lo mejor hay otras cosas. La publicidad, dentro de la publicidad hay muchas cosas. Puedes estar dentro de una empresa, puedes estar en casas productoras, en agencias de publicidad, no necesariamente como la idea que nosotros tenemos pensada cuando estamos en la universidad, que es muy limitada. Cuando salimos a la vida vemos que hay mucho más, y también con amigos, en lo que ellos están trabajando, gente, no sé, pública, que de repente conoce a un amigo o tal, y vemos que hay otros rubros, otras cosas distintas a las que nosotros pensamos, y yo creo que eso es clave, no estar como tan, ¿no?, como caballo de carreras así nomás, sino abrirnos a la posibilidad de estar en otras cosas, porque si no nos traumamos. A nosotros nos da mucho, los comunicólogos, de frustrarnos. No, yo a fuerza quiero ser creativo de agencia de publicidad y no se me da y ya me traumé, ¿no? A fuerza quiero hacer periodismo, pero en periódico, no quiero revista y tal, y no se te da y te traumas. Entonces estar un poquito como más abierto. Sí, claro. Pero bueno, tú querías cine y no te quedaste nada atrás, ya que has doblado varias películas, entre esas. Bueno, sí, claro. Perdón, sí. Memento, por ejemplo, a mí me encanta. ¿Y qué experiencia tienes de haber participado en una película con una gran producción? Christopher Nolan como director, Guy Pearce, que es el que tú doblas, actor pues reconocido mundialmente. Mira, cuando hice Memento, la verdad es que llevaba muy poquito tiempo en esto.
Entonces sí fue como una sorpresa. Yo hacía papelitos chiquitos y básicamente cuando empiezas en el doblaje hay algo que se le llama ambientes, que es que tú vas y así es como te vas fogueando, y son un grupo de personas, 10, 12 personas que te meten en el estudio y son las escenas, por ejemplo, de aquí, como estamos aquí, ¿no? Un restaurante, una cafetería, o por ejemplo, yo hacía una serie de Star Trek, entonces era todo espacial, entonces siempre cuando estaban dentro de la nave y había muchas personas, te decían, hablen, entonces todo el mundo hablaba y empezabas a decir choros así como el R15-226, pura babosada, porque estabas en el espacio y así. Y entonces, para que se crea el ambiente del lugar, o de un restaurante, como que unos están platicando en una mesa y tal. Y a esas personas son a las que eligen para hacer 1 o 2 loops o 10 loops. Loops quiere decir cada vez que tú hablas, es un loop. Ahorita estamos así, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y tú me interrumpes y dices, yo muy bien, eso ya es un loop. Y cuando son choros muy grandes, hasta 75 palabras, sigue siendo un loop, y cuando pasa de 75 palabras, ya es otro loop. Entonces, los personajitos que tienen poquitos loops, como el mesero, como alguien así que habla muy poquito, alguien que se atravesó en el parque, y eso te lo dejan a la gente que está haciendo ambientes. Pero como que a la hora de hacer ambientes y mis loops lo hacía yo muy bien, muy rápido y tal, me llamaron muy rápido para hacer como cosas más grandes. Y además ya estaba un poco conocido en radio y así. Entonces hice casting para Guy Pearce y me quedé. Y la verdad fue una experiencia muy padre, porque además yo tenía la voz obviamente mucho más delgada y yo tenía que hacerla mucho más grave, pero sin que sonara impostada. Entonces fue algo padrísimo, la verdad. Me dirigieron muy bien, supieron dirigirme. Yo creo que esa fue la clave, porque si no me hubiera traumado. Me dirigieron muy bien, estuve muy cómodo, la película era muy padre, pero al mismo tiempo es un reto hacer doblaje, porque no es como todo el mundo cree, no es de que te ponen la película, la ves y luego la doblas, no, es como va. Te ponen justo el parlamento en el que estás hablando, tú lo ensayas, o sea, lo ves, lo ensayas y en la tercera lo tienes que poner. Entonces sí es algo difícil y tienes que evocar la emoción y todo esto. Claro. Una pregunta sencilla antes de seguir al corte. Tú antes tenías el hobby de la locución, pero ¿cómo es que nace esta emoción, esta fuerza por la misma? Pues mira, para no explayarnos tanto, en el 94, casi 95, yo trabajaba en casas productoras, así tal cual jalando cables, asistía a dirección, y después de esto, había unos chavos que estaban en una disquera y me dijeron, oye, hay un casting para creativo de estación de radio. Fui, pero me alargaban, total, me quedé, pero al mismo tiempo hice casting para locución. Me quedé en radio, en estación de radio, y pues aquí estoy. Chicos, está muy interesante, pero vamos a una pausa, ahorita regresamos y seguimos con Ricardo Correa. Gracias por seguir con nosotros, seguimos con Ricardo, retomando la plática y un poquito de tus inicios. Tú empezaste en Vox FM. Efectivamente. Hiciste un casting de alrededor 1,500 personas, 5 se quedaron y tú saliste ganando. ¿Qué nos puedes contar de esa primera experiencia laboral? Sí, te digo, la verdad es que yo iba para ser creativo, lo que les comentaba hace rato, que me habían dicho de una disquera, vete a WFM y a Televisa Radio, porque ahí están haciendo castings, y generalmente, y todavía me decían, mira, de creativos pasan a locutores todos. Entonces yo fui, hice mi aplicación, me dijeron sí entra, luego, híjole, ¿qué crees que no? Nosotros te llamamos, y así estuvieron, y yo dije, no, pues el nosotros te llamamos es que nunca más, ¿no? Como siempre. Pero al final de cuentas, después, como de 6 meses, sí me llamaron, y me dijeron, Esteban Arce fue el que me hizo como la entrevista, y me dijo, mira, ya de creativo ya estás, pero si quieres ser locutor, hay un casting de 1,500 personas, porque les daban ficha hasta 1,500, y había una cola enorme. Si quieres hazlo, pero pues ahí sí yo no puedo hacer por ti, lo único que puedo hacer es que pases ahorita. Entonces yo pasé, hice el casting y me fui quedando. Yo siempre dije WFM porque yo sé de música en inglés y sé de música en rock en español y tal, y pop, pues no sé nada, ¿no? y cuál va siendo mi sorpresa, que justo no podemos nosotros decir muchas veces qué es yo voy ahí. Sí, la mente y todo esto ayuda mucho, pero en este caso me dijeron, por tu voz quedas mejor en Vox FM, porque es más chavos, más jóvenes y tal, y vas para allá. Entonces, pues dije, pues yo tomo
al toro por los cuernos y empecé yo a aprender muchísimo de música, me metí a las disqueras, hablaba por teléfono, les preguntaba, me mandaban press kits y tal, y empezaba yo a investigar, porque eso también hay que ser muy profesionales. Yo siempre a los chavos, porque doy clases y les digo, cuando quieran entrar en radio no se bloqueen a, no, yo nada más música clásica, no, el pop no, o el grupero no es, no, éntrenle y aprendan y no, para que sean unos profesionales y que estén al aire y que sepan, ¿no? Sí, claro. La verdad fue una experiencia muy padre, porque de ahí también me llamaron a Telehit, que pues es Televisa, entonces nos llamaban a Telehit, entonces teníamos nuestras horas, todos los locutores de Vox estábamos en Telehit también. Y fue una experiencia muy padre, conducíamos eventos, o íbamos a provincia, íbamos a Centroamérica, y la verdad es que era muy divertido, y luego salían en el canal de las estrellas, entonces era, ¿no? Como la gran cosa, sí. Sí, entonces la verdad es muy padre, a mí el radio me encanta, yo sigo haciendo radio, pero ahora para Estados Unidos, para Disney, lo grabo aquí, pero sale en Estados Unidos, y pues el radio es padrísimo. Sí, claro. Vamos a retomar un poquito lo que son los tipos de voces. ¿Qué haces tú para darle una personalidad distinta a cada una de las voces que te toca realizar? Pues mira, cuando estás en radio, la clave es ser tú, pero como a la 10ª potencia. Entonces no hay como mucha bronca. Cuando estás en doblaje, lo que tienes que hacer mucho es fijarte en el personaje, ¿no? Entonces, si lo vas viendo serio, yo lo que mucho que hago es, si lo veo serio y lo veo encorvado y tal, yo tomo la misma postura. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Si es un cuate muy alegre, muy abierto, pues también estás abierto, ¿no? Como un espejo más que nada. Como un espejo, y de hecho hay muchos ejercicios de espejo y eso sirve muchísimo. Y también tú mismo, técnicamente, te tienes que conocer muy bien dónde llegan tus tonos. Nosotros hablamos con nuestro tono, un tono más arriba y un tono más abajo. Y esos son nuestros rangos naturales. Lo demás es impostado. Habrá personajes que sí necesiten que impostemos la voz, pero la mayoría no. Entonces nos tenemos que conocer muy bien y nosotros decidir en qué tono lo vamos a hacer. Y acordarse, no, pues el otro personaje lo hizo en tal tono, mejor le queda mejor este. O tú vas practicando, igual vas conociéndote, vas viendo en qué resonador y en qué parte del cuerpo metes tu grave. Hay graves que son nasales, lo puedes meter por la nariz, hay graves que son más de pecho. Entonces tú vas acomodando tanto técnicamente como actoralmente, que obviamente es lo más importante, la corporalidad y todo esto, y tú vas decidiendo hacia dónde, ¿no? Hay directores que te dejan explayarte más, hay otros que no, también es eso, ¿no? No todos te dejan hacer cualquier locura. Claro. Bueno, cambiando un poquito de tema, en la actualidad el ascenso del internet y de las redes sociales ha tomado mucha fuerza. Muchas personas dicen que la radio ya viene como de bajada. Tú como locutor, ¿qué postura tienes sobre esto? Mira, obviamente pues sí, ya hay, más que de bajada per se, hay muchos más medios, ¿no? Pero a final de cuentas a muchísima gente le sigue gustando estar en su oficina, y a lo mejor ya no es con un radio, pero es en una estación de internet, o las que ya son conocidas, las típicas que están en la banda, pero la oyes a través de internet y estás en tu chamba, y muchísima gente hace eso. Y al final de cuentas, en México, que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, yo cuando empecé en Vox, que sí tenía mi programa de los lunes y uno de los sábados, yo también hacía calle, ¿no? Que es de repartir promoción y tal. Y ahí me di cuenta, digo, aunque ya fue muchos años, pero los chavos que están me dicen lo mismo. Los mercados, la gente que tiene menos recursos sigue escuchando el radio. Entonces, esa gente seguirá. Y también ahora ya en los smartphones y todo hay aplicaciones donde están las estaciones de radio. Sí, claro. O la típica ama de casa, ¿no? Que para hacer el quehacer pone su música. Tal cual, los taxistas, ¿no? Sí. Los de los peceros. Entonces, sí, más bien hay que abrirse a la posibilidad que hay más medios. Pero igual en comerciales cada vez hay más cosas que puedes hacer. De voz, aplicaciones y juguetes y 1000 cosas que antes no se podían hacer. Pero más bien es estar abierto a todo. Cuando eres locutor de todo. Es que más bien eso es lo que tienes que pensar, ¿no? Hay unos que se especializan en cierta cosa o tal, pero yo prefiero ser de todo y en todo estar, ¿no? Un estuche de monerías. Sabemos que hay una cierta duda entre los medios de comunicación dentro del campo laboral, y luego con la nueva reforma que se vino, que es la Telecom, pues se viene en contras y pues a favor también, los puntos a favor. Que hay un nuevo canal que se puede ser un canal independiente, pero también está la contra respecto a esto, sé que está la censura, vamos. ¿Qué puedes opinar tú respecto a esto? Sí, mira, la censura obviamente no es buena,
Pero luego es muy chistoso porque a mí justamente cuando he estado en todas las estaciones diversas, en muchísimos grupos radiofónicos, en Asir, en Raza, estuve en Toluca también, en Televisa Radio, en Radio Fórmula, hay muchas veces que el que se censura es uno mismo. Por esta idea de, ay, pues me van a decir, si digo tal cosa me van a decir algo. A mí nunca me han dicho, obviamente, claro, nunca me he sido tampoco tan extremo, ni soy tan revolucionario, ni mucho menos. Pero yo he estado en música, te digo, en grupos radiofónicos muy pop, que de repente meto cosas de cultura, pero lo dices en plan chaval, en plan, ¿sabes? O he estado en música, en rollos hablados, que en Radio Fórmula, que fue radio hablada, que he estado haciendo otro tipo que supuestamente no encajaría, hablar un poco de deportes o hablar de cosas extremas, de deportes extremos, cosas locas, incluso cosas de leyes de nosotros que son para nosotros, que son, por ejemplo, todo este rollo del doblaje y de la locución comercial, que en otros países se protege más. Yo lo he dicho y nadie me ha dicho nada. O sea, a veces nosotros nos censuramos más que el exterior, ¿sabes? Sí, sí. Y eso hay que tener mucho cuidado. Somos como miedosillos los mexicanos. Sí, claro. Entonces, bueno, si a final de cuentas, yo creo que esto tiene que ser con el tiempo. Si a final de cuentas mucha gente empieza a censurar, o sea, bueno, el gobierno empieza a censurar, entonces sí habría que hacer algo, va a manifestarnos o algo, ¿por qué no? Sí, claro. Por supuesto. ¿Qué te parece? El saber cómo decir las cosas. Sí, mucho es eso, es totalmente cierto, es cómo decir las cosas. Sí. Ricardo, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos aquí con Ricardo? No se vayan. Qué bueno que nos siguen sintonizando, seguimos aquí con Ricardo. Ricardo, continuamos con esta pequeña entrevista. Gracias. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál crees que sea el nuevo perfil del nuevo comunicólogo? Pues tiene que ser, la verdad, para que funcione, un chavo que sea culto o una chava que sea culto. Sí, la verdad, chavos, prepárense. Es muy importante, se nota cuando sabes más a cuando no sabes menos. Eso ha sido siempre, pero ahora mucho más porque justo tenemos más herramientas, más medios y tal. Entonces tenemos que ser cultos en cuanto al intelecto, pero también en cuanto a los medios, saber manejar los medios, ¿no? Sí, o sea, claro. Tecnología, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo que hago locución comercial muchísima, pues tener tu cabina, entonces tienes que tener un Pro Tools y tienes que tener otros medios para subir, y tienes que aprender. Sí, sí, claro. No te puedes quedar con el, por ejemplo, yo no soy muy tecnológico, pero ni modo, tengo que aprender y saber, ¿no? De medios y cómo puedo mandar audios y tal. Y yo creo que eso es, ¿no? De cómo saber manejar micrófonos, cómo manejar a la gente, tal. El rollo personal, pero también el rollo tecnológico es muy importante. Y eso te puede dar muchas herramientas, o sea, todo el rollo de la computación y todo esto te puede ayudar a mejorar. Yo creo que es fundamental esas dos partes, que sepas de tecnología y del mundo actual y de cultura. Más aparte que tengas ganas, que ahora sí que le pongas todo y que te ciegues, claro. Ni modo. Hay veces que tienes que estar dando y tocar puertas y empezar desde abajo y tal, te va a ayudar mucho. Sí. Hablando de esto de tecnologías, tú como locutor y como doblador, ¿cómo entra esto de las tecnologías a tu trabajo? Mira, por ejemplo, antes cuando empezaba a doblar no había la inmediatez que ahora hay que no es perfecto, pero por ejemplo tú doblabas y no cachabas bien las labiales o no entrabas bien o no salías correctamente y lo tenías que volver a hacer. Ahora te pueden mover, o sea, saliste medio segundo después y te lo mueven antes y ya queda, ¿no? Sí. Esa parte luego a veces hasta no es perfecta porque hay mucha gente que se confía en eso y entonces ya no le pone tanto empeño. Pero bueno, existe y tenemos que estar adecuados. Es más rápido también. Entonces, antes te tardabas como mucho más tiempo en los estudios de doblaje. Ahora te tardas menos. Antes, por ejemplo, si no sé, ustedes a lo mejor ya no les tocó, pero las series en México llegaban mucho tiempo después, no tan rápidas. Entonces, llegaban, no sé, uno o 2 años después. Te mandaban 12 capítulos y tú doblabas los 12 de tu personaje. Y luego había otra tanda de otros 12 y los doblabas los 12. Ahora es 1 por 1. Entonces cada 8 días te están llamando para uno. Es un poquito en eso más demandante el doblaje. Antes hacías 12, te olvidabas 6 meses de la serie y regresabas a hacer 12, por ejemplo. Ahora en locución comercial y muchas veces en doblaje tienes que tener tú una cabina. Ya cuando grabas mucho tienes que tener una cabina, entonces tienes que tener un micrófono adecuado, que tú sepas el que te quede a ti, a tu voz y tal. Y tienes que saber, y tienes que tener un Pro Tools, tienes que tener un equipo de un software para que tú puedas mandar tus audios y tienen que ser de buena calidad
pero además tienes que tener un equipo por si te agarra en el coche, porque antes era, ay bueno, espérate a mañana y tal, ahorita lo quieren ya. Sí, sí, sí. Entonces agarras el coche, tu iPad, tu micrófono de buena calidad y grabas y lo mandas. Si no, te ganó otro. También es muy importante eso, pues, a veces te quieren ver y pues el coche, el tráfico, las manifestaciones y ni modo. Pero en eso es muy importante. En el radio también, antes te operaba uno y los botoncitos, ahora ya la música viene programada. Ya no es de que escojo. De repente sí, si quieres tú meter una canción lo puedes hacer. Pero ya vienen todas puestas. Antes no, antes se metían, incluso antes que estuviera yo a mí me tocó todavía cintas de carrete. Eso eran las cintas de carrete. Les estoy hablando ya de un buen tiempo. Sí. ¿No? Antes que ello eran cartucheras, todavía más antiguo. Pero ahora es computadora y pum, la que sigue, la que sigue. Entonces sí, a final de cuentas hay tecnología. En cine, bueno, pues ya hay 1000 máquinas y cámaras y la postproducción y bueno, ustedes lo saben perfecto, ¿no? Toda esta onda de edición que es maravillosa. Sí. Y pues ni modo, así, adecuarte y aprender. No hay de otro. Bueno, Ricardo, para tus futuros colegas, ¿qué les puedes decir? ¿Qué les puedes comentar respecto a todo lo que tú realizas? ¿Qué les puedes dejar? Mira, pues yo hago muchas cosas, conducción y traducción simultánea, Sí, sí. y locución comercial y así. Yo creo que es eso, que se preparen, que si alguien les dice que no, porque es muy usual ahora que les Sí. dicen tú nunca la vas a hacer, eso olvídenlo, que nadie les diga que no pueden hacerlo. Es muy importante que ustedes sigan sus sueños, ya la misma vida les dirá hacia dónde, pero que sean muy persistentes. De verdad la clave es eso, que lo decreten y que le echen ganas, que se preparen. La verdad Sí, que sí, se claro. preparen. No, Pues hay que escuchar a la voz de la experiencia, ya que eres uno de los, de los locutores más reconocidos aquí en México. ¿Qué receta es la que tú sigues ya sabes, para el éxito? Algo que les puedas aconsejar. Pues lo que les he dicho, chicos, la verdad es que es de verdad tomarlo en serio, ser profesional. Hay muchos chavos nuevos que les vale, como que dicen, ay, locución, voy a hablar en la tele o voy a salir en pantalla. Sí, eso es como lo último, eso está padre, pero no, hay que hacer mucho. Un tip muy bueno es las relaciones públicas. Ser muy empático con la gente, no estar como de Grinch ni de malas ni de nada. Podemos tener caracteres diferentes, pero decir, mira, ¿de qué está hablando? Está hablando, pues, no sé, de ONGs, y a mí me interesan las ONGs. Sí, Aunque sí, a lo claro. mejor veo que el cuate es medio mal encarado, pero habla de eso. Pues ahí tengo yo una empatía y hablo por ahí. Eso es la clave, las relaciones públicas y tener una sonrisa, ser empático, porque eso te abre muchas puertas. Hay muchas chambas que se ganan por caerle bien a la gente. claro. O hasta por educación, ¿no? Más que nada. Sí, y porque llegues puntual, es muy importante la puntualidad, o sea, ser profesional. Hay muchos que los votan, muchos Sí. locutores que llegan a hacer comerciales y tal, y los votan porque no llegan puntuales. Entonces hay que ser profesional en toda la extensión de la palabra. Me imagino que para ti no se te hizo difícil esto de las relaciones públicas. Creo que tu carácter ahorita que nos demuestras es muy factible para todas las personas. Sí, a mí no me cuesta trabajo, pero al final de cuentas sí lo tengo presente, ¿no? Sí, sí, porque es algo muy importante, ¿no? Sí, cañón. Sí. Así Pues es, chicos. qué bueno que nos acabas de pues hacer este favor de esta entrevista, pero pues se nos terminó el tiempo Perfecto, de esta cuando pequeña entrevista, pero pues bueno, mi nombre es Abner Reyes, me encuentro con mi compañera Gabriela Gaona y con el personaje Ricardo Correa. Qué bueno que nos acompañaste el día de hoy y pues nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. I raise my feet, I miss a beat, throw my seat, don't care, get off my back. ¿Están nerviosos? No, güey, fíjate que no estoy nervioso, güey. Más bien estoy preocupado por el equipo, güey. ¿Por qué? Que nos vaya a decirnos realmente lo que queremos, güey. Y que no se nos haga tan Isaac, ¿estás nervioso? Nah. ¿Todo bien? Ya quieres hacerla, güey, para descansar y dormir, güey. ¿Sí podemos dormir? Claro. Amne, ¿estás nervioso por las preguntas? Pues un poco Realmente realmente para dormir. como un Xavi, Hoy es día de turistear. sí, dormir, que duerman los casados. Xavi, Hola. ¿estás nerviosa? comer, güey. Todavía no, tal vez al ratillo. Makes me sweat, straight to my head, I'm turning red, touch so unsaid, so I'm all set. And step outside, just hit me high. Before I forget. 1, 2, 3, turn around. Don't you watch me now, just turn around. Touch your knees, don't look to
vienes de haber participado en una película con una gran producción, Christopher Nolan como director, Guy Pearce, que es el que tú doblas, actor pues reconocido mundialmente. Día 3, ya estábamos cansados. Montar todas las cosas, montar el equipo, llegar temprano, cargar todo el equipo fue algo también que estuvo pesado porque las maletas, se nos ponchó una llanta de la maleta, tuvimos que arrastrarla por todo el DF hasta llegar a la locación. Todo el DF. De pie a pa. Y luego en el metro. Y salir con la maleta del metro y meterla era un poco complicado. Y ya llegando a la locación y montar, eso estuvo muy chido. Cuando llegó el personaje se molestó un poco porque no lo reconocíamos. No era la persona que habíamos visto en internet. Una entrevista aquí en el hotel, pues la compañera Gaby creo que se espantó con un niño, ¿sí, no? ¡Hay fantasmas en este hotel! ¡Hay un niño! No, o sea, no había ningún niño fantasma. Bueno, sí hay evidencia en algún video de la cámara de Julio. ¿O de quién fue la cámara? No sé. Ah, de Isaac. Ahí pasa un niño corriendo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero bueno, la experiencia ha sido grata y pues es una actividad muy buena, yo digo. Entonces, pues vamos a ver cómo va esto y ya les contaremos cómo estuvo el regreso. La entrevista duró como media hora, ponle. Y nos quedamos así 3 horas platicando después. Gaby ya estaba hasta la madre. ¿A dónde salieron? A ningún lado, güey. Estuvimos aquí en el hotel, pero en el hotel todo es caro. Ay, no, yo no puedo tomarme serio. Así condicionando ya a mi entrevistadora para que estuviera chida, güey. Y no se viera demacrada ni nada, güey. Pero ahorita nos toca una segunda entrevista. El equipo ya está como más preparado, tiene más confianza en sí mismo. La experiencia fue muy grata y todos, yo creo que cada uno nos llevamos un aprendizaje diferente. Bueno, nos complementamos con esta entrevista. Decir gracias, Sebastián, por la experiencia. Vives en mi corazón y en mi mente y en mi aprendizaje. La verdad estoy muy orgullosa del equipo que me tocó. Respecto a la entrevista, pues creo que bien. Gracias a mi compañero entrevistador, sin él nada de esto hubiera sido posible. Al señor productor se la ha rifado a lo grande. Los otros pues están de relleno, ¿verdad? Pero bueno, ayudan a cargar. Pues ojalá y también nos vaya igual de bien que ayer, porque si no la experiencia como que ya tendrá un sabor amargo. Pero ahorita todo está padre.